Marcus Chen tenía exactamente $300 a su nombre cuando llegó a la moribunda ciudad de Cedar Falls. Sus botas de montaña estaban desgastadas por meses de caminatas por senderos de montaña. Los lugareños lo llamaban loco por comprar, con sus últimos ahorros, el abandonado First National Bank, un edificio de ladrillo en ruinas que llevaba 20 años vacío. Se reían a sus espaldas mientras él barría décadas de polvo y telarañas, convirtiendo el antiguo vestíbulo en un improvisado alojamiento. Pero cuando Marcus finalmente abrió la enorme puerta de acero de la cámara acorazada, oxidada y cerrada desde 1987, las risas se les atragantaron en la garganta. En el interior no solo había dinero olvidado y cajas de seguridad llenas de joyas. Había documentos, fotografías y pruebas de secretos que personas poderosas habían pasado décadas tratando de ocultar. Secretos por los que valía la pena matar. ¿Qué encontró Marcus que hizo que las familias más influyentes de la ciudad se interesaran de repente en hacerle desaparecer? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El camino a Cedar Falls no era más que un punto en el desgastado mapa de senderismo de Marcus, cuando sus gastadas botas de montaña finalmente se rompieron por completo. 3 meses de vagar por senderos de montaña, tras el fracaso de su startup tecnológica, le habían dejado los pies llenos de callos, el rostro curtido y una cuenta bancaria que no le daba para una comida decente. No se le escapaba la ironía de que un hombre que en su día había gestionado proyectos de software millonarios ahora contara monedas para comprarse un café. Cedar Falls apareció a través de la niebla matinal, como algo de otra época. La calle principal se extendía apenas 4 manzanas, bordeada de edificios que parecían congelados en el tiempo desde la década de 1980. La mitad de los escaparates estaban vacíos, con las ventanas cubiertas de periódicos descoloridos y décadas de polvo. Las pocas personas con las que se cruzó en la acera lo miraron con la desconfianza particular que los pueblos pequeños reservan a los extraños que llegan a pie. La cafetería Cedar Falls ocupaba la esquina de Main y Second, con su letrero de neón parpadeando débilmente en la grisácea luz de la mañana. Marcus empujó la puerta de cristal, haciendo sonar una campana que anunciaba su llegada al puñado de clientes que tomaban café y mantenían lo que parecía una conversación matutina. «Vaya, mirad quién ha venido», murmuró un hombre con un mono desde la barra, con sus manos curtidas alrededor de una taza de café como si fuera lo único caliente en el mundo. La camarera, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en una práctica coleta, levantó la vista mientras limpiaba las mesas. «No le hagas caso a Earl. Desconfía de cualquiera que no haya vivido aquí desde que nació». Marcus se sentó en una mesa cerca de la ventana, agradecido de poder descansar sus doloridos pies. «Soy Marcus. Estoy de paso, buscando un lugar donde asearme y quizá encontrar algún trabajo». «¿Trabajo?», Earl resopló. «Hijo, este pueblo lleva 20 años muriendo lentamente. Aquí no hay trabajo, a menos que cuentes ver crecer la hierba». La camarera, cuyo nombre era Dolores, según la etiqueta que llevaba en la bata, le sirvió a Marcus una taza de café sin que él se lo pidiera. «¿Qué tipo de trabajo buscas?» «Cualquier cosa, la verdad. Se me dan bastante bien los ordenadores, pero también puedo manejar un martillo o reponer estanterías». Marcus rodeó con las manos la taza caliente e inhaló el vapor. «Quizás algo temporal mientras decido qué hacer». «Ordenadores», repitió Earl como si la palabra tuviera un sabor amargo. «Lo que necesitamos por aquí es a alguien que derribe ese viejo edificio del banco. Es una monstruosidad desde que cerró». Dolores miró a Earl con dureza. «Ese edificio lleva vacío desde el 87. Nadie quiere tocarlo». «¿Por qué no?», preguntó Marcus. Su curiosidad alcanzó su punto álgido. «¿Malos recuerdos?», dijo Dolores rápidamente, y luego cambió de tema. «¿Quieres unos huevos con el café?». Pero la atención de Marcus se había desplazado hacia la vista fuera de la ventana. Al otro lado de la calle había un edificio de ladrillo de 3 pisos con las palabras First National Bank talladas en la piedra sobre la entrada. Incluso desde la distancia podía ver las tablas que cubrían las ventanas y la maleza que crecía a través de las grietas de la acera. «¿Ese lugar está en venta?», preguntó. Earl casi se atraganta con el café. «¿Estás pensando en comprarlo?». «Quizás, depende del precio». Dolores y Earl intercambiaron una mirada que Marcus no supo interpretar. «Tendrías que hablar con Betty Morrison en la inmobiliaria», dijo Dolores lentamente.
Pero, hijo, ese edificio tiene problemas. Problemas estructurales, infracciones del código. Probablemente necesite un techo nuevo. Todos los edificios tienen problemas, respondió Marcus. La cuestión es si se pueden arreglar. Después de terminarse el café y un plato de huevos revueltos sorprendentemente decentes, Marcus caminó 3 manzanas hasta la inmobiliaria Morrison. La oficina era pequeña y estaba abarrotada, con Betty Morrison sentada detrás de un escritorio cubierto de listados de propiedades y papeles manchados de café. Betty era una mujer que claramente había pasado décadas lidiando con compradores difíciles y propiedades imposibles. Levantó la vista de su papeleo con la expresión de alguien que había escuchado todas las ideas locas sobre bienes raíces al menos 2 veces. «Usted es el tipo que pregunta por el antiguo banco», dijo antes de que Marcus pudiera presentarse. «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Me interesa verlo», dijo Marcus. Betty se recostó en su silla y lo estudió como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «Ese edificio lleva 15 años en el mercado. La ciudad lleva casi el mismo tiempo intentando deshacerse de él. ¿Qué le pasa? Además de que lleva vacío 20 años. Necesita un techo nuevo, fontanería nueva, electricidad nueva. Probablemente tenga un espejo y Dios sabe qué más». Betty sacó una gruesa carpeta. El precio de venta es de 12,000, pero aceptaría 8 solo para quitarlo de los libros. Marcus sintió algo removerse en su pecho, una sensación que no había experimentado desde antes de que su negocio fracasara. «Me gustaría verlo. ¿Tienes $8,000? Marcus pensó en el dinero que le quedaba. «Tengo $30. Betty lo miró fijamente durante un largo rato y luego se echó a reír. «¿300? Hijo, eso no cubriría los gastos de la inspección. ¿Aceptarías 300 como pago inicial?» La risa se apagó en la garganta de Betty. «¿Hablas en serio?» «Muy en serio. Firmaré todos los papeles que quieras. Asumo toda la responsabilidad por el estado del coche y pagaré el resto como pueda». Betty lo estudió durante otro largo momento. Luego se encogió de hombros. «Tú te arriesgas. Déjame coger las llaves». Las llaves del First National Bank pesaban más de lo normal en el bolsillo de Marcus mientras se encontraba frente a la entrada principal del edificio. Betty Morrison se las había entregado con la expresión de alguien que se lava las manos ante una mala decisión, murmurando algo sobre el seguro de la ciudad y las exenciones de responsabilidad. Las pesadas puertas de madera, que en su día habían sido pulidas hasta alcanzar un brillo profesional, ahora mostraban las cicatrices de 2 décadas de abandono. La pintura se desprendía en largas tiras y las manillas de latón se habían vuelto verdes por la oxidación. Marcus introdujo la llave y se sorprendió al ver que giraba con facilidad. El mecanismo de la cerradura aún funcionaba a la perfección, como si el edificio hubiera estado esperando pacientemente a que alguien regresara. La puerta se abrió con un crujido que resonó en el vestíbulo vacío. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. El espacio era más grande de lo que parecía desde fuera, con techos altos y suelos de mármol que hablaban de una época en la que los bancos se construían para inspirar confianza y permanencia. Marcus entró, y sus pasos resonaron en el espacio vacío. El aire olía a papel viejo, polvo y algo más que no pudo identificar. Detrás del mostrador principal, las ventanillas de los cajeros estaban vacías, con sus accesorios de latón deslustrados, pero intactos. Una enorme lámpara de araña colgaba del techo, con varias bombillas fundidas y otras apagadas por el paso del tiempo. Encontró su saco de dormir y su mochila en el rincón donde los había dejado y comenzó a explorar sistemáticamente. La planta principal albergaba el vestíbulo, la zona de cajeros y lo que en su día había sido la oficina del director. Una estrecha escalera conducía al segundo piso, donde los agentes de préstamos solían trabajar en oficinas con paneles de madera que ahora servían como monumentos a la ambición abandonada. En lo que había sido la sala de descanso de los empleados, Marcus descubrió su primer artefacto de la antigua vida del edificio. La vieja cafetera de Martha estaba sobre un mostrador, con el cristal agrietado, pero aún conservando el fantasma del café preparado hacía décadas. Una nota manuscrita estaba pegada a su lado. Propiedad de Martha, no retirar. El toque humano de esa nota impactó a Marcus de forma inesperada. Martha, quienquiera que fuera, había trabajado allí cuando el banco estaba lleno de actividad diaria. Había hecho café para sus compañeros, probablemente había cotilleado sobre los clientes. Tal vez incluso se había preocupado por su trabajo cuando empezaron a circular los rumores sobre el cierre.
Llevó la cafetera abajo y la dejó en el mostrador principal. Un pequeño acto de restauración en un lugar que parecía ansiar la presencia humana. Mientras trabajaba para despejar el espacio para su campamento temporal, Marcus encontró otros restos de los días en que el banco estaba en función. Un calendario de escritorio abierto en marzo de 1987, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Un sello de goma con la palabra «aprobado» escrita en tinta roja. Una fotografía escondida detrás de un archivador que mostraba a los empleados del banco en lo que parecía ser una fiesta de Navidad. El silencio del edificio era absoluto, pero no vacío. Parecía habitado por recuerdos, por los ecos de miles de transacciones diarias, solicitudes de préstamos y las conversaciones tranquilas que una vez habían llenado esos espacios. Marcus se movía con cuidado, casi con reverencia, como si fuera un invitado en la casa temporalmente abandonada de alguien, en lugar del nuevo propietario de un edificio en ruinas. Al anochecer, había conseguido despejar suficiente espacio en el vestíbulo para instalar su saco de dormir y su hornillo de camping. El suelo de mármol era duro, pero había dormido en peores condiciones durante sus meses de senderismo. Al caer la noche, el edificio pareció cobrar vida con pequeños sonidos, madera que se asentaba, metal que se movía, el susurro del aire que se desplazaba por espacios que no habían sido perturbados en años. Marcus calentó una lata de sopa en su hornillo de camping y comió a la luz de su linterna de pilas. La comida caliente y el refugio de las paredes que lo rodeaban le parecieron un lujo después de meses de acampada. Pero mientras se preparaba para dormir, notó algo que lo hizo detenerse. La enorme puerta de la bóveda en la parte trasera de la planta principal estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera intentado cerrarla, pero no hubiera conseguido accionar completamente el mecanismo de cierre. La puerta de acero tenía fácilmente 15 centímetros de grosor, con una intrincada cerradura de combinación y un mecanismo de rueda que denotaba serias medidas de seguridad. Se acercó a la bóveda con cautela, pasando las manos por la fría superficie metálica. La puerta era demasiado pesada para que él pudiera moverla solo, y el óxido había atascado las bisagras. Lo que quiera que hubiera más allá de ese umbral, había permanecido sellado desde el cierre del banco, esperando en la oscuridad a alguien lo suficientemente curioso como para investigar. Pero eso tendría que esperar hasta mañana. Esa noche, Marcus se contentó con tumbarse en su saco de dormir en medio del vestíbulo, mirando el techo ornamentado y escuchando las tranquilas conversaciones del edificio con el tiempo y el clima. Se dio cuenta de que había comprado más que un edificio, había comprado un misterio. Marcus se despertó con la luz del sol entrando por los huecos de las ventanas tapiadas, creando patrones geométricos en el suelo de mármol. Su primera noche en el banco había sido sorprendentemente tranquila, aunque se había despertado varias veces por unos ruidos desconocidos que probablemente solo eran el edificio asentándose. Ahora, a la luz de la mañana, el vestíbulo parecía menos misterioso y más parecido a lo que era, un edificio antiguo que necesitaba reformas. Preparó café instantáneo con agua de sus provisiones de acampada y la cafetera rescatada de Martha, lo que de alguna manera le pareció apropiado. Mientras sorbía el amargo brebaje, Marcus estudió la puerta de la cámara acorazada con más atención. Los patrones de óxido sugerían que había estado expuesta a la humedad durante años, posiblemente por una gotera en algún lugar del techo. Después de un desayuno rápido a base de barritas de cereales, Marcus decidió aventurarse a la ciudad en busca de provisiones. La ferretería estaba a 3 manzanas, en un edificio que parecía casi tan antiguo como el banco. La campana sonó cuando entró, anunciando su llegada a un hombre delgado de unos 60 años que levantó la vista de la clasificación de tornillos detrás del mostrador. «Usted debe de ser el tipo que compró el antiguo banco», dijo el hombre sin preámbulos. «Me llamo Frank Weber. Dirijo este lugar. Marcus Chen. Las noticias vuelan por aquí». Frank se rió entre dientes, pero había algo cauteloso en su expresión. «Betty Morrison llamó a medio pueblo anoche. Dijo que un excursionista loco había comprado el banco con calderilla». «No es exactamente calderilla», dijo Marcus, mientras echaba un vistazo a los pasillos. «Necesito algunos suministros básicos, materiales de limpieza, quizá algunas herramientas. ¿Qué piensas hacer con ese lugar?» La pregunta parecía cargada de algo más que simple curiosidad. Marcus seleccionó una escoba, algunos trapos y un juego de herramientas básico. Limpiarlo, ver con qué cuento y, con el tiempo, arreglarlo.
Frank cobró las compras lentamente, como si estuviera ganando tiempo para pensar. Sabes que ese edificio ha dado problemas desde que cerró. Dijo que llevaba años intentando deshacerse de él. ¿Qué tipo de problemas? Ya sabes, vandalismo, niños entrando a robar, ese tipo de cosas. La respuesta de Frank fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Además, es viejo. Probablemente tenga todo tipo de problemas que no se ven. Marcus pagó sus compras y se dirigía a la puerta cuando Frank lo llamó. Marcus, acepta el consejo de alguien que ha vivido aquí toda su vida. Hay cosas que es mejor dejar como están. La advertencia siguió a Marcus mientras caminaba de regreso al banco, deteniéndose en la biblioteca para conocer mejor la historia de la ciudad. La biblioteca pública de Cedar Falls ocupaba un pequeño edificio de ladrillo que había visto mejores días, pero por dentro estaba limpia y bien organizada. La bibliotecaria era una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño grisáceo y unos ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. Levantó la vista de la catalogación de libros cuando Marcus se acercó al mostrador. Debe de ser el nuevo propietario del banco, dijo. Soy Sarah Kellerman. Me he enterado de su compra. Las noticias vuelan aquí. Sarah sonrió. Pero, al igual que Frank, había algo cauteloso en su expresión. En un pueblo de este tamaño, todo es noticia. ¿Tiene pensado renovarlo? Esa es la idea. Esperaba aprender algo sobre la historia del edificio, quizás entender por qué ha estado vacío tanto tiempo. La sonrisa de Sarah se tambaleó ligeramente. ¿Qué tipo de información busca? Cualquier cosa en realidad. ¿Cuándo cerró? ¿Por qué cerró? ¿Qué pasó para que la gente lo evitara? Veré qué tengo, dijo Sarah, desapareciendo en la trastienda. Regresó con una delgada carpeta con recortes de periódico y documentos fotocopiados. Esto es casi todo lo que tenemos sobre el banco. Marcus abrió la carpeta y enseguida encontró lo que buscaba. Un recorte de periódico descolorido de marzo de 1987 llevaba el titular First National cierra tras una investigación federal. El artículo era breve y frustrantemente vago, y mencionaba irregularidades en los registros del banco y la repentina salida del presidente del banco, Robert Kellerman. Kellerman, dijo Marcus mirando a Sarah. ¿Alguna relación? Sarah palideció. Era mi padre. La confesión quedó suspendida entre ellos como un desafío. Marcus estudió el rostro de Sarah y ahora que sabía qué buscar, vio el parecido. Tenía los ojos de su padre y la misma forma cuidadosa de elegir las palabras. ¿Qué le pasó? Murió en un accidente de coche 6 meses después del cierre del banco. Un choque múltiple en la autopista 9 durante una tormenta de nieve. La voz de Sarah era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba los papeles de su escritorio. La investigación concluyó que los problemas del banco se debían a un mal mantenimiento de los registros y a algunos préstamos cuestionables. Nada delictivo, pero tú no te lo crees. Sarah lo miró directamente a los ojos por primera vez. Mi padre era el hombre más cuidadoso y metódico que he conocido. No cometía errores con el dinero y, desde luego, no conducía de forma imprudente con mal tiempo. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la biblioteca. ¿Qué crees que pasó realmente? Sarah miró a su alrededor, a la biblioteca vacía, y luego se inclinó hacia él. Creo que mi padre encontró algo que no debía encontrar y que alguien se aseguró de que no pudiera contárselo a nadie. Marcus pasó el resto de la tarde pensando en las palabras de Sarah Kellerman mientras barría el polvo y los escombros de los pisos superiores del banco. La segunda planta albergaba las oficinas administrativas. A diferencia de la planta principal, estas habitaciones parecían más personales, más humanas. La oficina más grande, al final del pasillo, tenía una placa con el nombre de Robert Kellerman. El presidente Marcus abrió la puerta y entró en una cápsula del tiempo. A diferencia del resto del edificio, esta oficina se había dejado casi exactamente como estaba el día en que cerró el banco. Un pesado escritorio de madera dominaba la habitación. Su superficie todavía estaba cubierta de papeles, una lámpara de escritorio y un secante de cuero que probablemente había sido caro en su día. Detrás del escritorio, unas estanterías empotradas contenían normativas bancarias, libros de referencia y lo que parecían ser recuerdos personales. Una pequeña fotografía enmarcada mostraba a una Sarah más joven, con un hombre que era claramente su padre. Los mismos ojos cuidadosos, la misma expresión pensativa. Marcus se movió con cuidado alrededor del escritorio, sintiéndose como un intruso en el espacio privado de alguien. Los cajones del escritorio estaban abiertos, llenos de los habituales artículos de oficina,
Pero el cajón inferior contenía algo más interesante. Una agenda personal de 1987 con las páginas llenas de la pulcra letra de Robert Kellerman. Marcus hojeó los meses, tomando nota de las citas y reuniones rutinarias que llenaban los días de un presidente de banco. Pero cuando llegó a marzo, las entradas se volvieron más crípticas. En lugar de nombres, Kellerman solo había escrito iniciales. Reunión con RD a las 2 p.m. Llamar a JDM sobre la situación. Revisar archivos con SC. La última entrada con fecha del 15 de marzo era la más intrigante. Reunión final. Documentación de la Cámara Acorazada. 700 poem. El 15 de marzo fue 3 días antes del artículo del periódico que anunciaba el cierre del banco. Lo que quiera que Robert Kellerman hubiera estado documentando en la Cámara Acorazada podría seguir allí, esperando detrás de esa puerta oxidada. Marcus arrancó con cuidado las páginas de marzo y las guardó en su bolsillo. Mientras se preparaba para salir de la oficina, algo más le llamó la atención. La papelera junto al escritorio contenía papeles arrugados que, de alguna manera, habían sobrevivido 20 años. Alisó el más legible y encontró una nota manuscrita con la cuidadosa letra de Kellerman. Si me pasa algo, Sarah debe saber la verdad sobre los depósitos. Las palabras hicieron que Marcus sintiera un escalofrío. No era la nota de un hombre que planeaba reuniones de negocios rutinarias. Era la nota de un hombre que creía estar en peligro. Marcus salió de la oficina y siguió explorando la segunda planta. La mayoría de las demás oficinas eran espacios genéricos que podrían haber pertenecido a cualquier banco de una pequeña ciudad, pero una habitación cerca de las escaleras le llamó la atención. A diferencia de las demás, esta puerta estaba cerrada con llave. Probó varias llaves del llavero de Betty Morrison antes de encontrar una que encajara. La puerta se abrió para revelar lo que obviamente había sido una sala de archivos. Los archivadores metálicos se alineaban contra las paredes, la mayoría de ellos abiertos y vacíos. Pero esparcidos por el suelo, había documentos que, al parecer, alguien había estado examinando cuando fue interrumpido. Marcus recogió los papeles con cuidado. La mayoría eran formularios bancarios estándar y solicitudes de préstamos de la década de 1980, pero varios llevaban sellos oficiales de organizaciones que no reconocía. Un documento, parcialmente quemado por los bordes, mostraba una serie de números de cuenta, seguidos de cantidades en dólares, que hicieron que Marcus silbara suavemente. 27 millones de dólares, leyó en voz alta. Las cantidades eran asombrosas para un banco de una pequeña ciudad. Incluso en la década de 1980, esa cantidad de dinero representaba una gran riqueza. Pero, ¿la riqueza de quién? ¿Y por qué se habían esparcido y destruido parcialmente estos registros? Mientras Marcus bajaba las escaleras, se percató de un sonido que no había notado antes. El motor de un coche al ralentí fuera del edificio. Se acercó a una de las ventanas tapiadas y miró a través de un hueco en la madera contrachapada. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor en marcha y las ventanas tan oscurecidas que no se podía ver el interior. El coche no estaba allí cuando regresó de la ciudad, y Cedar Falls no era el tipo de lugar donde la gente se sentaba en coches en marcha sin motivo alguno. Marcus observó durante varios minutos, pero el coche no se movió. Finalmente decidió salir y ver quién estaba vigilando su edificio, pero cuando llegó a la puerta principal y la abrió, el sedán ya se había ido, dejando solo el olor a gases de escape y la certeza de que sus actividades no habían pasado desapercibidas. De vuelta en el interior, Marcus extendió las páginas del calendario de Robert Kellerman y los documentos esparcidos sobre la mesa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era inquietante. Un presidente de banco con citas misteriosas, registros de enormes sumas de dinero, advertencias sobre peligros y un coche que vigilaba todos sus movimientos. Fuera cual fuera el secreto que guardaba la cámara acorazada, estaba claro que alguien no quería que se descubriera. Marcus no pudo dormir esa noche. Cada ruido de la calle le hacía preguntarse si el sedán negro había vuelto. Por si quienquiera que lo estuviera vigilando decidía tomar medidas más directas, alejó su saco de dormir de las ventanas y lo acercó a la cámara acorazada, que parecía la parte más segura del edificio. Al amanecer, su obsesión por abrir la cámara acorazada había crecido más allá de la simple curiosidad. Las crípticas anotaciones del calendario, los registros financieros dispersos y la ominosa nota de Robert Kellerman sobre la necesidad de que Sarah supiera la verdad,
Todo apuntaba a que las respuestas se encontraban detrás de esa enorme puerta de acero. Después de un desayuno a base de café instantáneo y barritas energéticas, Marcus examinó el mecanismo de la cámara acorazada con más detenimiento. La cerradura de combinación era una obra maestra de la ingeniería de los años 20, pero el óxido había atascado varias de las piezas móviles. La rueda que controlaba la cerradura giraba con dificultad y se detenía por completo tras unos pocos grados de rotación. Marcus volvió a la ferretería de Frank Weber, esta vez con una misión concreta. Necesitaba herramientas capaces de lidiar con el óxido y la corrosión graves, y posiblemente algo más drástico si la cerradura resultaba imposible de reparar. Frank levantó la vista del periódico cuando Marcus entró y su expresión volvió a volverse cautelosa de inmediato. Tan pronto. Necesito herramientas pesadas. Haz 40 de lana de acero. Quizás una palanca. Frank arqueó las cejas. ¿Una palanca? ¿Qué piensas hacer exactamente en ese edificio? Hay una puerta atascada que hay que abrir. ¿Qué tipo de puerta necesita una palanca? Marcus miró directamente a Frank. El tipo de puerta que lleva atascada 20 años. Frank desapareció en la trastienda y regresó con una palanca resistente. Su superficie de acero estaba oscurecida por el aceite protector. La dejó sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Esta es una herramienta peligrosa, Marcus. Puede causar daños graves si no tienes cuidado. Tendré cuidado. ¿Lo tendrás? Frank se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Y Marcus, si encuentras algo que no esperabas, piénsatelo 2 veces antes de contárselo a la gente. La advertencia era clara, pero Marcus pagó la palanca y otros suministros sin decir nada. Cuando se disponía a marcharse, Frank volvió a hablar. Tu amigo vino antes preguntando por ti. Marcus se detuvo. ¿Qué amigo? Un tipo con un traje elegante. Dijo que le preocupaba que vivieras solo en ese edificio viejo. Quería saber si habías comprado algo inusual. ¿Qué le dijiste? La sonrisa de Frank era tenue. Le dije que parecías un hombre capaz de cuidar de sí mismo. Marcus regresó al banco con la palanca al hombro, muy atento a su entorno. Cada coche aparcado podía contener relojes. Cada peatón podía estar informando de sus actividades a otra persona. La paranoia parecía absurda, pero cada vez había más pruebas de que su compra del banco había atraído una atención no deseada. De vuelta en el interior, Marcus pasó la mañana trabajando en el mecanismo de la cerradura de la caja fuerte. El de 40 ayudó a eliminar parte del óxido y con mucho cuidado, la lana de acero eliminó lo peor de la corrosión, pero la cerradura seguía obstinadamente cerrada, con la combinación perdida en el tiempo y el mecanismo demasiado dañado para funcionar correctamente. Por la tarde, Marcus aceptó que la sutileza no iba a funcionar. Colocó la palanca contra el marco de la puerta de la cámara acorazada y comenzó a aplicar una presión constante. El acero crujió, pero no cedió. Probó diferentes ángulos, diferentes puntos de apoyo, poniendo todo su peso en el esfuerzo. Finalmente, algo cedió con un fuerte crujido. No fue la puerta de la cámara acorazada, sino una sección del marco de la puerta que se había debilitado por décadas de daños causados por la humedad. El hueco que se abrió era estrecho, pero podría ser suficiente. Marcus introdujo la palanca en la nueva abertura y hizo más fuerza. Más parte del marco se astilló y la enorme puerta se movió ligeramente sobre sus bisagras. Otra hora de trabajo cuidadoso creó una abertura lo suficientemente ancha como para que pudiera pasar. El interior de la cámara acorazada estaba completamente a oscuras y olía a aire viciado y papel viejo. Marcus utilizó su linterna para iluminar un espacio del tamaño de un gran armario, lleno de cajas de seguridad desde el suelo hasta el techo. La mayoría de las cajas estaban abiertas y vacías, ya que su contenido había sido retirado hacía mucho tiempo, pero varias cajas en la esquina trasera permanecían cerradas. Sus placas de latón estaban deslustradas, pero se podían leer. Marcus enfocó su luz hacia las placas. Davidson, J. Morrison, S. Chen. Nombres que no le decían nada, pero una placa le hizo detenerse. Caja 237, fondos especiales. La caja 237 era más grande que las demás y no mostraba signos de haber sido abierta desde el cierre del banco. A diferencia de las cajas de seguridad estándar, esta requería 2 llaves y tenía un mecanismo de cierre adicional que Marcus no reconoció. Mientras examinaba la misteriosa caja, Marcus oyó un sonido que le heló la sangre. La puerta principal del banco se estaba abriendo y las bisagras chirriaban exactamente igual que cuando él había entrado en el edificio. Había alguien más en el banco.
Marcus apagó la linterna y se pegó a la pared trasera de la cámara acorazada, conteniendo la respiración mientras los pasos resonaban en el vestíbulo principal. Los pasos eran deliberados y seguros, no los movimientos vacilantes de alguien que explora un edificio desconocido. «Señor Chen», llamó una voz. «Sé que está aquí. Tenemos que hablar». La voz era suave, educada, con el tipo de autoridad que sugería que su dueño estaba acostumbrado a que le obedecieran. Marcus permaneció en silencio, escuchando cómo los pasos se movían sistemáticamente por el edificio. El visitante conocía tan bien la distribución que se movía sin vacilar. «No vengo a causar problemas», continuó la voz. «Represento a ciertos intereses que están preocupados por sus actividades recientes». Marcus se acercó a la abertura de la cámara acorazada, tratando de echar un vistazo a su invitado no deseado. A través de la rendija, pudo ver a un hombre con un traje caro, examinándolo. Daños en el marco de la puerta de la cámara acorazada. El hombre era alto, probablemente de unos 50 años, con el pelo canoso y el porte de alguien acostumbrado a las salas de juntas y las comidas de negocios. «Impresionante trabajo», dijo el hombre, pasando los dedos por la madera astillada. «Aunque imagino que los conservacionistas históricos se horrorizarían». El tono informal puso a Marcus más nervioso que lo que lo habrían hecho unas amenazas directas. No se trataba de un delincuente de poca monta, ni de un matón local. Era alguien con recursos y contactos, alguien que hablaba como si irrumpir en cámaras acorazadas fuera un asunto rutinario. «La cuestión es, señor Chen, que esa cámara acorazada contiene bienes que no le pertenecen, bienes que a ciertas personas les gustaría mucho recuperar». Marcus apretó con más fuerza la palanca, aunque sabía que sería inútil si la situación se tornaba violenta. Su mejor opción era permanecer oculto y esperar a que el hombre se marchara, pero los pasos se acercaron a la entrada de la bóveda y un haz de luz barrió el interior. Marcus se adentró más en las sombras, pero no había ningún lugar donde esconderse en ese espacio tan reducido. «Ahí está», dijo el hombre amablemente. «Por favor, salga, señor Chen. Prefiero no hacer negocios en un espacio tan reducido». Marcus no tenía otra opción. Se coló por la abertura de la cámara acorazada, con la palanca aún en la mano, y se enfrentó a su visitante. De cerca, el hombre parecía aún más intimidante. No era físicamente amenazante, pero irradiaba ese tipo de amenaza silenciosa que acompaña al dinero y a la falta de escrúpulos. «Soy Richard Davidson», dijo el hombre, extendiendo la mano como si se estuvieran conociendo en un cóctel. «Creo que ha visto mi nombre ahí dentro». Marcus no estrechó la mano que le ofrecían. «La caja 237, entre otras». «Sí, llevo mucho tiempo esperando para recuperar unos documentos que se depositaron allí para su custodia. Documentos que pertenecen a Robert Kellerman». La sonrisa de Davidson no se alteró, pero algo frío brilló en sus ojos. El señor Kellerman era un hombre muy meticuloso, quizás demasiado para su propio bien. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Marcus sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a parecer tranquilo. ¿Qué tipo de documentos? Registros bancarios, en su mayoría transacciones financieras que eran perfectamente legales en ese momento, pero que podrían ser malinterpretadas por los reguladores modernos. Davidson se ajustó los gemelos, un gesto que de alguna manera parecía más siniestro que nervioso. El tipo de registros que podrían causar complicaciones innecesarias a los respetados líderes empresariales. Marcus pensó en los papeles esparcidos arriba, las enormes cantidades de dólares, las crípticas enterradas en el calendario. «El lavado de dinero, un término tan feo», dijo Davidson. «Prefiero pensar en ello como una gestión financiera creativa en tiempos económicos difíciles». Y Robert Kellerman lo descubrió. La expresión de Davidson se endureció. El señor Kellerman sufría de una desafortunada combinación de rectitud moral y mal juicio. Amenazó con involucrar a las autoridades federales en asuntos que eran estrictamente acuerdos comerciales privados. La casual admisión heló a Marcus. Davidson hablaba de la muerte de Robert Kellerman como si fuera un pequeño revés empresarial, no la pérdida de una vida humana. «Así que usted lo mató». «Yo personalmente no le hice nada al señor Kellerman, pero sí, su accidente fue conveniente para todos los involucrados». Davidson se acercó y Marcus pudo oler una colonia cara mezclada con algo que podría haber sido sudor inducido por el miedo. «Ahora, señor Chen, nos encontramos en una situación similar. Ha dado con información que podría resultar embarazosa para personas importantes. La cuestión es si va a ser razonable al respecto». Marcus miró hacia la cámara acorazada, pensando en la caja 237
y en las pruebas que contenía. Si Davidson estaba dispuesto a matar para proteger esos secretos hace 20 años, sin duda no dudaría en volver a hacerlo. ¿Qué quiere? Acceso a la cámara acorazada. En concreto, necesito recuperar ciertos objetos de varias cajas de seguridad. A cambio, estoy dispuesto a hacerle una oferta muy generosa por este edificio. Davidson sacó un cheque doblado y lo sostuvo de manera que Marcus pudiera ver la cantidad. $50,000. Más dinero del que Marcus había visto en años. Todo lo que tiene que hacer es marcharse. Coge el dinero. Busca otro lugar donde vivir. Olvida que alguna vez viste el interior de esa cámara acorazada. Marcus miró fijamente el cheque, sabiendo que representaba un escape de la pobreza y la incertidumbre. Pero también pensó en Sarah Kellerman, que seguía teniendo preguntas sobre la muerte de su padre 20 años después. Y si me niego, la sonrisa de Davidson volvió a ser fría y depredadora. Esperemos que seas más inteligente que Robert Kellerman. Marcus se quedó mirando el cheque, con la mente acelerada por las posibilidades y las consecuencias. $50,000 resolverían sus problemas inmediatos y le darían la oportunidad de empezar de nuevo en otro lugar. Pero la confesión casual de Davidson sobre el asesinato de Robert Kellerman hacía que aceptar el dinero fuera como ser cómplice. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Marcus finalmente. La sonrisa de Davidson se tensó. Por supuesto, pero no tardes demasiado. Mis socios son menos pacientes que yo. Después de que Davidson se marchara, Marcus esperó una hora entera antes de volver a la cámara acorazada. Le temblaban ligeramente las manos mientras examinaba la caja 237 con más detenimiento. El mecanismo especial de la cerradura era diferente a todo lo que había visto, ya que requería tanto una llave estándar como lo que parecía ser una secuencia de combinación, pero Robert Kellerman había sido minucioso. Escondido detrás de otros papeles en su calendario de escritorio, Marcus encontró un trozo de papel con una serie de números. 1529, la fecha de la última reunión en la cámara acorazada, escrita con la misma letra cuidadosa. La combinación funcionó. La caja 237 se abrió con un suave clic, revelando un contenido que dejó a Marcus sin aliento. Fajos de billetes, algunos en denominaciones que nunca había visto antes. Moneda extranjera de países que probablemente ya no existían. Pero lo más importante era una cartera de cuero llena de documentos que contaban una historia de corrupción sistemática que se prolongaba durante décadas. La pieza central era un libro de contabilidad con 2 columnas de números, una al lado de la otra. Una columna mostraba las cantidades depositadas en las cuentas de los clientes, los saldos ordinarios de ahorro y de cuenta corriente. La otra columna mostraba dónde iba realmente ese dinero. A través de una compleja red de cuentas offshore y sociedades ficticias, $27 millones en depósitos de clientes habían sido desviados, blanqueados y redistribuidos a entidades con nombres como Mountain Holdings, LLC y Cedar Investment Partners. Las fechas abarcaban desde 1980 hasta principios de 1987. Cuando Robert Kellerman descubrió aparentemente el plan, Marcus fotografió todas las páginas con su teléfono y luego estudió las páginas de firmas con más detenimiento. Además del nombre de Davidson, reconoció otros de su breve estancia en Cedar Falls. Frank Viaber había firmado varios documentos. La empresa inmobiliaria de Betty Morrison aparecía como beneficiaria de múltiples transferencias. Según un documento, incluso el actual sheriff había recibido pagos por asesoramiento en materia de seguridad. El alcance de la conspiración era asombroso. Cedar Falls no solo había sido la sede de un banco corrupto. Todos los dirigentes de la ciudad habían sido cómplices del robo de millones de dólares a ciudadanos de a pie que les habían confiado los ahorros de toda su vida. Pero la prueba más condenatoria era una serie de notas manuscritas con la cuidadosa caligrafía de Robert Kellerman en las que documentaba las reuniones en las que se había enfrentado a los conspiradores. La última nota, fechada 3 días antes de su muerte, era especialmente escalofriante. Davidson amenazó a Sarah hoy. Dijo que los accidentes le pueden pasar a cualquiera. He escondido copias de todo donde nunca las encontrarán. Si me pasa algo, la verdad debe salir a la luz. Marcus estaba tan absorto en los documentos que casi no oyó los pasos en las escaleras, varios pares de pasos que se movían con precisión militar. Rápidamente, guardó los documentos más importantes en su chaqueta y cerró la caja de seguridad justo cuando unas voces resonaban en la planta principal. «Revisad las oficinas de arriba»,
Puede que haya encontrado algo. Marcus reconoció la voz de Davidson, pero ahora había otra. Al menos 3 hombres, quizá más, realizando un registro sistemático del edificio. Habían vuelto con refuerzos, aparentemente decidiendo que ya no era necesario actuar con sutileza. Marcus salió de la cámara acorazada y se arrastró hacia la parte trasera del edificio, buscando otra salida. La puerta trasera daba a un callejón, pero al acercarse a ella, pudo ver sombras moviéndose fuera. Habían rodeado el edificio. Los pasos se acercaban, revisando metódicamente cada habitación. Marcus llegó a la escalera justo cuando las voces provenían directamente de encima de él. Las cámaras acorazadas habían sido abiertas, los marcos de las puertas completamente destruidos. Encontradlo. Davidson quiere saber exactamente lo que vio. Marcus tenía unos segundos antes de que llegaran a la planta principal. Cogió su mochila y su saco de dormir y luego tomó una decisión desesperada. El sótano. Había visto una puerta con la inscripción «Almacén» cerca de la cámara acorazada y supuso que conducía a un armario de suministros. Pero si el edificio tenía sótano, podría ofrecer otra salida. La puerta estaba abierta y revelaba unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Marcus cerró la puerta tras de sí y bajó a tientas por la escalera, utilizando con moderación la linterna de su teléfono para evitar ser detectado. El sótano era más grande de lo que esperaba, con almacenes y lo que parecía ser un antiguo sistema de calefacción, pero lo más importante era que podía ver luz al fondo, luz natural que sugería otra salida. A sus espaldas, las voces llenaban la planta principal del banco. Se movían muebles, se abrían cajones, la destrucción sistemática de alguien que realizaba un registro minucioso. ¿Dónde está? La voz de Davidson se oía claramente en todo el edificio. Los coches siguen fuera. Tiene que estar aquí en alguna parte. Marcus se dirigió hacia la fuente de luz y encontró lo que esperaba. Una entrada de servicio que daba al callejón detrás del edificio. La puerta estaba asegurada desde dentro con un cerrojo antiguo que se movía con facilidad a pesar de su antigüedad. Entreabrió la puerta y miró hacia afuera. El callejón estaba vacío, pero podía oír voces procedentes de la calle a ambos lados del edificio. Habían colocado guardias en todas las salidas obvias, pero aparentemente no habían tenido en cuenta el sótano. Marcus se deslizó hacia el callejón y se dirigió rápidamente hacia el extremo más alejado, lejos de la calle principal. Detrás de él, se oyeron gritos procedentes del interior del banco cuando descubrieron su ausencia. Ahora tenía las pruebas, pero también tenía enemigos poderosos que ya habían matado una vez para proteger sus secretos. La pregunta era si podría mantenerse con vida el tiempo suficiente para utilizarlas. Marcus pasó la noche en un bosquecillo a 3 kilómetros de Cedar Falls, con su saco de dormir escondido entre troncos caídos y maleza. Cada ruido lo hacía paralizarse. Una rama que se rompía, el ulular de un búho, el zumbido lejano de los coches en la autopista. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Y cuando finalmente respondió, la voz de Davidson era tranquila, pero amenazante. Huir no resolverá tu problema. Señor Chen, sabemos que ha cogido algo que no le pertenece. Pertenece a las personas a las que se lo ha robado. Marcus respondió, esas personas están muertas, señor Chen. Sus hijos se han mudado. Nadie va a venir a agradecerle su heroísmo. La línea se cortó, pero el teléfono de Marcus vibró inmediatamente con un mensaje de texto. Una fotografía de Sarah Kellerman saliendo de la biblioteca tomada desde el otro lado de la calle con un teleobjetivo. El mensaje era claro. Podían localizar a cualquiera en cualquier momento. Marcus levantó el campamento antes del amanecer y caminó por el bosque hacia la ciudad, evitando las carreteras y permaneciendo entre los árboles. Necesitaba llegar hasta Sarah y advertirle, pero también necesitaba entregar las pruebas a alguien que pudiera actuar al respecto. La biblioteca no abría hasta las 9, así que Marcus esperó en el parque al otro lado de la calle, atento a cualquier señal de vigilancia. A las 8:45 en punto, el coche de Sarah entró en el aparcamiento de la biblioteca y Marcus sintió una oleada de alivio. Ella estaba a salvo, al menos por ahora. Esperó hasta que ella abrió el edificio y encendió las luces, y entonces se acercó a la entrada trasera. Sarah respondió a su llamada inmediatamente, como si lo estuviera esperando. Marcus, gracias a Dios. He oído que anoche hubo algún tipo de disturbio en el banco. Tenemos que hablar, dijo Marcus, mirando a su alrededor con nerviosismo. Y tenemos que tener cuidado. Te están vigilando.
Sarah lo llevó a su oficina, en la parte trasera de la biblioteca, lejos de las ventanas. Cuando Marcus extendió los documentos sobre su escritorio, Sarah palideció. «Esta es la letra de mi padre», dijo, cogiendo una de las notas de Robert Kellerman. «Escribió esto justo antes de morir. Tu padre descubrió que el banco se estaba utilizando para blanquear dinero. Robaron millones de dólares de las cuentas de los clientes y los desviaron a empresas offshore». Sarah leyó los documentos con creciente ira e incredulidad. Frank Weber, Betty Morrison y el Sheriff Collins, todos ellos estaban involucrados. Según esto, tu padre les confrontó al respecto. Lo mataron para que no dijera nada. Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía la fotografía que habían deslizado bajo la puerta de Marcus la noche anterior. La mostraba claramente, tomada con equipo profesional. «Me están amenazando para llegar a ti», dijo. «Por eso tenemos que llevar esta información al FBI lo antes posible. ¿Conoces a alguien en las fuerzas del orden en quien podamos confiar?» Sarah se quedó callada un momento y luego sacó su teléfono. «Mi prima trabaja para la Fiscalía General del Estado. Está especializada en delitos financieros». Mientras Sarah hacía la llamada, Marcus notó un movimiento fuera de las ventanas delanteras de la biblioteca. Una furgoneta con cristales tintados había aparcado al otro lado de la calle y podía ver la silueta de alguien con prismático. «Lisa, soy Sarah. Necesito tu ayuda con algo importante». La voz de Sarah era firme, pero Marcus podía ver el miedo en sus ojos. «¿Puedes venir hoy a Cedar Falls?» Y Lisa trae refuerzos federales. La conversación fue breve, pero intensa. Lisa Kellerman era una fiscal que había construido su carrera sobre casos complejos de fraude financiero. Y lo que es más importante, había crecido escuchando historias familiares sobre la misteriosa muerte de su tío, y siempre había sospechado que había más detrás de esa historia. «Llegará al mediodía», dijo Sarah después de colgar. Con los agentes del FBI, Marcus sintió una oleada de esperanza, pero esta se vio atenuada por la realidad de su situación. Tenían que sobrevivir hasta el mediodía, y estaba claro que la gente de Davidson no tenía intención de permitir que eso sucediera fácilmente. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marcus, mirando la furgoneta. «No van a esperar mucho más». Sarah reunió los documentos más importantes y los metió en una bolsa de biblioteca. «Hay una salida trasera por el sótano. Conecta con los antiguos túneles de vapor que discurren bajo Main Street». Mientras se preparaban para marcharse, sonó el teléfono de Marcus. «Davidson, otra vez. Señor Chen, tiene 1 hora para devolver lo que ha robado y abandonar la ciudad para siempre. Si se niega, la señora Kellerman sufrirá el mismo accidente que le ocurrió a su padre». «El FBI ya está en camino», dijo Marcus. Davidson se rió con frialdad. «El FBI tiene que seguir las reglas, señor Chen. Yo no». A través de la ventana, Marcus pudo ver a unos hombres salir de la furgoneta. Se movían con la precisión segura de quienes han hecho esto antes, comprobando sus armas y desplegándose para cubrir todas las salidas. «Sarah, tenemos que irnos ya». Pero cuando se dirigían hacia las escaleras del sótano, las luces de la biblioteca se apagaron. Alguien había cortado la electricidad y Marcus pudo oír cómo forzaban la puerta principal. «Por aquí», susurró Sarah, guiándolo a través de la oscuridad hacia lo que ella esperaba que aún fuera una salida. Fuera del sótano de la biblioteca de Cedar Falls, había un laberinto de almacenes y equipos mecánicos que no se habían actualizado desde la década de 1960. Sarah guió a Marcus a través de la oscuridad con la confianza de alguien que había pasado innumerables horas de su infancia explorando esos espacios olvidados. Los túneles de vapor conectan la mayoría de los edificios del centro. Susurró mientras avanzaban a tientas por un estrecho pasillo. «Mi padre solía contar historias sobre niños que los utilizaban durante la ley seca para transportar alcohol de contrabando. Detrás de ellos se oían pasos en la planta principal de la biblioteca. Los haces de luz de las linternas barrían la oscuridad y Marcus podía oír voces coordinando un registro sistemático. «Comprueba el sótano. Puede que hayan bajado allí». Sarah encontró la entrada al túnel. Detrás de una vieja caldera, una puerta metálica que parecía conducir a un armario de herramientas, pero que en realidad daba a un pasillo revestido de ladrillos que olía a décadas de vapor y tierra húmeda. «Esto conduce bajo Main Street hasta el antiguo ayuntamiento», dijo Sarah, sacando una pequeña linterna de su bolso. «Desde allí podemos llegar al juzgado». El túnel era estrecho y bajo, lo que les obligaba a avanzar medio agachados por un aire que parecía denso por la humedad y el paso del tiempo.
El agua goteaba constantemente de las juntas del techo de ladrillo, y Marcus intentaba no pensar en lo que podría haber viviendo en las sombras más allá de su pequeño círculo de luz. Detrás de ellos, la puerta del sótano se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar los cimientos del edificio. ¡Entrada al túnel!, gritó una voz. Se adentraron en el subsuelo. Marcus y Sarah aceleraron el paso, chapoteando en los charcos que se habían acumulado durante décadas de abandono. El túnel se extendía ante ellos como una garganta que conducía a la oscuridad, y Marcus se preguntó si estaban escapando o simplemente atrapándose en un espacio más confinado. ¿Cuánto queda?, preguntó. Quizás 200 metros. El túnel se bifurca más adelante. Una rama va al ayuntamiento y la otra al juzgado. El sonido de la persecución se hizo más fuerte detrás de ellos. Varios pares de pasos se movían más rápido de lo que Marcus y Sarah podían en ese espacio tan reducido. Los haces de luz de las linternas comenzaron a penetrar en el túnel, proyectando sombras salvajes en las paredes de ladrillo. Llegaron a la bifurcación justo cuando se oyeron los primeros disparos. Las balas rebotaban en las paredes de ladrillo, llenando el túnel de rebotes y del olor acre de la pólvora. Marcus empujó a Sarah para que se agachara mientras fragmentos de ladrillo llovían a su alrededor. ¿Por dónde?, gritó por encima del ruido. ¡El juzgado!, jadeó Sarah. La juez Martínez está allí hoy. Ella es limpia. Nunca ha formado parte de la política local. Se apresuraron por el pasillo de la derecha mientras más disparos resonaban detrás de ellos. Esta sección del túnel estaba en mejor estado, con luminarias más nuevas que sugerían que se había mantenido para asuntos legítimos de la ciudad. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, llegaron a otra puerta metálica. Sarah buscó a tientas un llavero antiguo y probó diferentes llaves hasta que una finalmente giró. La puerta se abrió al sótano del juzgado del condado. Un edificio más nuevo con iluminación adecuada y el reconfortante zumbido de los modernos sistemas de ventilación. La oficina de la jueza Martínez está en el tercer piso, dijo Sarah, llevando a Marcus a una escalera. Llevaba años intentando acabar con la corrupción en este condado. Subieron rápidamente, atentos a cualquier sonido que indicara que les perseguían. El juzgado estaba más concurrido que la biblioteca. Con gente moviéndose por los pasillos y los sonidos normales del condado, los negocios proporcionaban cobertura a sus movimientos. La jueza Elena Martínez era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y el porte sensato de alguien que había pasado décadas lidiando con delincuentes y sus excusas. Levantó la vista de una pila de documentos legales cuando Sarah llamó a la puerta de su despacho. «Sarah Kellerman, ¿qué te trae por aquí con ese aspecto? Como si hubieras estado arrastrándote por las alcantarillas». «Jueza Martínez, necesitamos su ayuda», dijo Sarah, mirando nerviosa al pasillo detrás de ellas. «Se trata de la muerte de mi padre y del cierre del banco en 1987. La expresión de la jueza se agudizó inmediatamente. «Cierra la puerta y cuéntame todo». Marcus extendió los documentos sobre el escritorio de la jueza Martínez mientras Sarah explicaba su descubrimiento y su huida de la biblioteca. La jueza examinó las pruebas con la atención metódica de alguien entrenado para evaluar delitos financieros complejos. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Si estos documentos son auténticos, prueban una conspiración que se remonta a décadas atrás». De un cajón de su escritorio, la jueza Martínez sacó un pequeño dispositivo de grabación que parecía más sofisticado de lo que sugería su tamaño. «Llevo 2 años investigando irregularidades en las finanzas del condado», dijo. «El FBI tiene una investigación en curso, pero necesitábamos pruebas que vincularan a los funcionarios actuales con delitos históricos». Le entregó el dispositivo a Marcus. «Lilelai, esto es un micrófono federal. Se activa con la voz y transmite directamente a las estaciones de monitoreo del FBI. Si logras que Davidson o cualquiera de los demás admita su participación en la grabación, podremos proceder inmediatamente a los arrestos. Eso suponiendo que podamos seguir con vida el tiempo suficiente para usarlo». Marcus dijo que la sonrisa de la jueza Martínez era sombría. «El FBI lleva semanas vigilando este juzgado. Aquí estás más seguro que en cualquier otro lugar del condado». Como si sus palabras lo hubieran invocado, sonó el teléfono de la jueza. Ella respondió con su voz oficial de la corte, luego cubrió el auricular y susurró a Marcus y Sarah. «El sheriff Collins está abajo exigiendo registrar el edificio en busca de fugitivos. Estamos a punto de descubrir hasta dónde llega esta conspiración».
La oficina de la jueza Martínez tenía una entrada trasera que daba a una escalera privada diseñada para los jueces que necesitaban moverse por el juzgado sin ser vistos por los acusados o sus asociados. Ella condujo a Marcus y Sarah por esta ruta oculta mientras unos pasos pesados resonaban en el pasillo principal. El sheriff Collins no tiene jurisdicción en mi juzgado sin una orden judicial, dijo en voz baja. Pero eso no le impedirá intentarlo. Podían oír la voz de Collins resonando por los pasillos de mármol del edificio, exigiendo acceso y amenazando con acusarlos de dar cobijo a fugitivos. La jueza Martínez los condujo a una pequeña sala de conferencias en la segunda planta que no aparecía en ningún directorio público. «Esperen aquí», dijo. «Voy a ocuparme personalmente de Collins». Marcus activó el dispositivo de grabación y lo sujetó dentro del bolsillo de su chaqueta. El dispositivo era más pequeño que una memoria USB, pero pesaba tanto como un arma cargada. Todo dependía de que alguien se incriminara a sí mismo mientras lo llevaba puesto. A través de la ventana de la sala de conferencias, Marcus podía ver al sheriff Collins en el vestíbulo del juzgado, abajo. El hombre estaba claramente agitado, gesticulando airadamente al personal del juzgado y hablando por una radio. Pero lo que llamó la atención de Marcus fue la placa del uniforme de Collins. No era la placa estándar del sheriff del condado que él esperaba. «Sarah, mira esto», dijo Marcus, señalando por la ventana. «La placa que lleva Collins no es reglamentaria». Sarah miró al sheriff, luego sacó su teléfono y amplió la imagen de la placa. La foto reveló lo que parecía ser un escudo hecho a medida con símbolos que no coincidían. Ninguna agencia policial que Marcus reconociera tiene una placa de sheriff así. Sarah dijo que era algún tipo de credencial de seguridad privada. Las implicaciones les impactaron a ambos al mismo tiempo. Si Collins no era realmente un sheriff, entonces su autoridad era completamente falsa. Toda la estructura policial de Cedar Falls podría no ser más que una elaborada tapadera para la conspiración. La jueza Martínez regresó 20 minutos más tarde, con expresión sombría. Collins se marchó, pero no sin antes dejar claro que los consideraba fugitivos armados y peligrosos. «Jueza, tenemos que comprobar algo», dijo Marcus, mostrándole la fotografía de la placa de Collins. «¿Es realmente un sheriff jurado?» La jueza Martínez examinó la foto, luego se dirigió a su ordenador y comenzó a escribir rápidamente. Después de varios minutos de búsqueda en las bases de datos estatales, levantó la vista con expresión de asombro. Robert Collins nunca fue certificado como sheriff en este estado. Según estos registros, fue expulsado de la policía estatal hace 15 años por aceptar sobornos. Entonces, ¿quién ha estado dirigiendo las fuerzas del orden en Cedar Falls?, preguntó Sarah. «Alguien con suficiente dinero e influencia para crear una identidad completamente», respondió la jueza Martínez. «Esta conspiración es aún más grande de lo que pensábamos». El teléfono de Marcus vibró con un mensaje de texto de Davidson. «Una hora, señor Chen. Vuelva solo al banco o la señorita Kellerman morirá esta noche». El juez Martínez leyó el mensaje por encima del hombro de Marcus. «Se está desesperando. Eso es bueno. Las personas desesperadas cometen errores o matan a gente», dijo Marcus. «Por eso vamos a tenderle una trampa». El juez Martínez sacó un mapa del centro de Cedar Falls y lo extendió sobre la mesa de conferencias. «El equipo del FBI está en posición alrededor del edificio del banco. Si vuelve con ese micrófono oculto, podremos grabar a Davidson y a sus socios admitiendo múltiples delitos federales. Y si algo sale mal, los agentes federales lo supervisarán todo. En el momento en que Davidson le amenace, entrarán en acción». Marcus estudió el mapa y tomó nota de las posiciones que el juez Martínez había marcado para la vigilancia del FBI. El plan parecía sólido sobre el papel, pero había aprendido que los planes rara vez sobrevivían al contacto con la realidad. «¿Y Sarah? La gente de Davidson sabe que ahora está involucrada. Estaré a salvo aquí». Sarah dijo: «El juzgado tiene protección federal y además me necesitan viva para presionarte». Marcus no estaba convencido, pero el dispositivo de grabación que llevaba en el bolsillo le recordaba que tenían una oportunidad para acabar con esta conspiración de forma definitiva. Si conseguían que Davidson admitiera el asesinato de Robert Kellerman y el plan de blanqueo de dinero, el FBI podría arrestar a todos los implicados. «De acuerdo», dijo Marcus finalmente, «pero quiero planes de respaldo. Si esto sale mal,
Quiero que Sara y las pruebas estén protegidas. La jueza Martínez abrió su caja fuerte y sacó un grueso sobre con copias de todo e instrucciones para entregarlas a los fiscales federales si le pasaba algo. Mientras ultimaban el plan, Marcus notó movimiento en el estacionamiento de abajo. Llegaban sedanes negros y sus ocupantes tomaban posiciones alrededor del juzgado. La gente de Davidson no estaba esperando a que se cumpliera el plazo. No se arriesgan, dijo Marcus, señalando por la ventana. La jueza Martínez hizo una rápida llamada telefónica, hablando en frases en clave que Marcus no entendió. Cuando colgó, su expresión era seria pero decidida. Los refuerzos federales están en camino. Pero Marcus, si vas a hacer esto, tienes que irte ahora. No van a esperar mucho más. Marcus comprobó el dispositivo de grabación una vez más y se dirigió hacia la puerta. Cuando llegó al umbral, Sara le llamó. Marcus, mi padre estaría orgulloso de lo que estás haciendo. Esperaba que el orgullo de Robert Kellerman fuera suficiente para mantenerlo con vida durante la próxima hora. Marcus recorrió 3 manzanas desde el juzgado antes de que los sedanes negros comenzaran a seguirlo. Se mantuvieron lo suficientemente lejos como para mantener la ilusión de que no lo estaban vigilando, pero lo suficientemente cerca como para interceptarlo si intentaba desviarse de la ruta hacia el banco. El dispositivo de grabación se sentía cálido contra su pecho. Su proximidad al corazón lo hacía hiperconsciente de cada latido. El juez Martínez le había asegurado que los agentes federales estaban monitoreando la transmisión, pero Marcus se sentía completamente solo mientras caminaba por las tranquilas calles de Cedar Falls. El edificio del banco se veía diferente a la luz de la tarde, más siniestro, como una trampa a punto de dispararse. La puerta principal estaba abierta y Marcus podía ver figuras moviéndose en el interior. Davidson no había hecho ningún intento por ocultar su presencia ni la de sus asociados. Marcus se detuvo en la entrada y revisó su teléfono por última vez. No había mensajes del FBI ni indicios de que los refuerzos estuvieran realmente en posición. Activó el dispositivo de grabación con un toque en el pecho y atravesó la puerta. El vestíbulo se había transformado desde su apresurada partida la noche anterior. Davidson estaba sentado detrás del viejo mostrador de caja como si fuera el dueño del lugar, flanqueado por 2 hombres con trajes caros que claramente eran más que socios comerciales. La puerta de la cámara acorazada había sido completamente retirada y el interior estaba siendo vaciado sistemáticamente. Señor Chen, dijo Davidson amablemente, me alegro de que se haya unido a nosotros. Confío en que haya tenido tiempo de considerar mi oferta. Quiero ver la carta fundacional original del banco, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Antes de aceptar nada, quiero entender exactamente para qué se utilizaba este lugar. La sonrisa de Davidson se amplió. La curiosidad es un rasgo admirable en la mayoría de las circunstancias. En su caso, podría resultar fatal. Uno de los socios de Davidson le entregó un maletín de cuero que Marcus reconoció de la cámara acorazada. Davidson lo abrió para mostrar un documento que parecía oficial e histórico, con letras ornamentadas y múltiples firmas. El primer Banco Nacional de Cedar Falls se fundó en 1979 con el propósito expreso de facilitar ciertas transacciones financieras que requerían discreción. Davidson dijo que proporcionábamos servicios que los bancos tradicionales no podían o no querían ofrecer. Lavado de dinero. Marcus dijo, preferimos el término servicios de privacidad financiera. Entre nuestros clientes se encontraban empresarios, políticos y otras personas que necesitaban mover grandes sumas de dinero sin atraer la atención indeseada de los reguladores federales. Marcus sintió que el dispositivo de grabación captaba cada palabra, pero necesitaba confesiones más específicas. ¿Qué hay de Robert Kellerman? ¿Por qué lo mataste? Davidson dejó el acta y se inclinó hacia adelante, perdiendo ligeramente su actitud despreocupada. Robert sufrió un desafortunado ataque de conciencia. Amenazó con revelar nuestras operaciones a las autoridades federales, lo que habría sido inconveniente para todos los involucrados. Así que lo mandaste matar. Yo personalmente no le hice nada a Robert, pero sí, su accidente de coche fue organizado por unos socios míos que se especializan en resolver problemas de forma permanente. Marcus sintió un escalofrío ante la confesión despreocupada, pero siguió adelante. ¿A cuántas personas has matado para proteger esta operación? A lo largo de los años, a una docena, quizá más.
La belleza de los pequeños pueblos de Estados Unidos es que los accidentes rara vez se investigan a fondo, especialmente cuando las autoridades locales forman parte del acuerdo. Davidson hizo un gesto a uno de sus socios, que sacó un grueso sobre. Pero basta ya de historia antigua. Aquí tiene su pago, señor Chen. $50,000, tal y como prometí. Todo lo que tiene que hacer es olvidar todo lo que ha visto aquí. Marcus no hizo ningún movimiento para coger el sobre. ¿Y si me niego? Entonces sufrirá el mismo tipo de accidente que les ocurrió a Robert Kellerman y a varios otros que no supieron apreciar el valor de la discreción. El socio de Davidson se acercó y Marcus pudo ver el contorno de un arma debajo de su chaqueta. La situación se estaba agravando más allá de lo que el FBI podía manejar desde la distancia. Hay una cosa que no entiendo, dijo Marcus. Ganar tiempo. ¿Por qué mantener el banco cerrado durante 20 años? ¿Por qué no destruir simplemente las pruebas? La expresión de Davidson se ensombreció, porque los investigadores federales ya sospechaban del cierre del banco. Destruir el edificio o retirar la cámara acorazada habría suscitado demasiadas preguntas. Era mejor dejarlo vacío y esperar a que el tiempo borrara cualquier recuerdo inconveniente. Pero yo aparecí y eché por tierra ese plan. Así es, lo que nos lleva a la situación actual. Davidson se levantó y rodeó el mostrador, acercándose a Marcus con confianza depredadora. Tienes información que podría perjudicar a personas importantes. Esa información debe desaparecer junto con cualquiera que la haya visto. Marcus oyó el débil sonido de vehículos en el exterior, varios motores moviéndose rápidamente. Los refuerzos de Davidson estaban llegando, o el FBI por fin estaba entrando en acción. Llegas demasiado tarde, dijo Marcus, ya que he entregado copias de todo a los fiscales federales. La risa de Davidson fue fría y humillante. Los fiscales federales de este estado son muy complacientes cuando se les motiva adecuadamente. Tus pruebas desaparecerán en el limbo burocrático y tú desaparecerás para siempre. A través de las ventanas, Marcus podía ver SUV negros rodeando el edificio, pero no sabía si pertenecían al FBI o a la organización de Davidson. El dispositivo de grabación seguía transmitiendo, capturando pruebas que tal vez nunca llegarían a un tribunal si la gente de Davidson controlaba el resultado. Última oportunidad, señor Chen, dijo Davidson, asintiendo a sus socios. Coge el dinero y vete, o únete a Robert Kellerman en lo que sea que venga después de esta vida. El sonido de pasos en la entrada del banco hizo que todos se quedaran paralizados. Los socios de Davidson sacaron sus armas y se colocaron a ambos lados de la entrada, mientras que el propio Davidson permaneció detrás del mostrador con la mano dentro de la chaqueta. Esperando a alguien, Davidson le preguntó a Marcus, con la voz tensa por la tensión. Marcus esperaba desesperadamente que los vehículos que llegaban pertenecieran al FBI, pero cuando se abrió la puerta principal, se le encogió el corazón. El sheriff Collins entró con 4 hombres con equipo táctico, con las armas desenfundadas y listas. Detrás de ellos venía otra figura que heló la sangre a Marcus, Frank Bear, de la ferretería. Llevaba una escopeta como si hubiera formado parte de la operación desde el principio. «Has tardado mucho», le dijo Davidson a Collins. «Nuestro invitado estaba empezando a dejar de ser útil». Collins enfundó su arma y se acercó a Marcus con la confianza de alguien que creía controlar completamente la situación. «Sir Chen nos ha causado considerables inconvenientes. Es hora de limpiar este desastre. El FBI lo está supervisando todo», dijo Marcus. Aunque empezaba a dudar de que los refuerzos federales llegaran a tiempo, Collins se rió y sacó un pequeño dispositivo electrónico que emitía un pitido constante mientras lo agitaba cerca de Marcus. «¿Te refieres a este cable que llevas puesto? Llevamos 1 hora interfiriendo las comunicaciones federales. Nadie va a venir a rescatarte». El dispositivo que sostenía Collins parecía sofisticado y caro. Era un equipo de grado militar que sugería recursos muy superiores a los que una pequeña conspiración local debería poder permitirse. Marcus se dio cuenta de que esta operación era más grande de lo que había imaginado, con conexiones que iban mucho más allá de Cedar Falls. «¿Quiénes son ustedes realmente?», preguntó Marcus. Davidson parecía complacido de revelar finalmente el alcance total de su organización. «Somos lo que se podría llamar facilitadores, señor Chen. Durante 40 años hemos ayudado a ciertas agencias gubernamentales a mover dinero que no podía aparecer en los presupuestos oficiales. Operaciones encubiertas, intervenciones en el extranjero, actividades que requieren negación total, la CIA, entre otras. El banco era la tapadera perfecta,
una institución de una pequeña ciudad que podía procesar millones de dólares sin llamar la atención de los reguladores bancarios, más preocupados por las grandes áreas metropolitanas. Frank Weber dio un paso adelante, apuntando con su escopeta a Marcus. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, hijo. Deberías haber cogido el dinero y haberte marchado de la ciudad cuando tuviste la oportunidad. Marcus miró alrededor de la habitación, contando las armas y las salidas. Los hombres de Davidson controlaban la puerta principal. Collins y su equipo bloqueaban la entrada lateral, y Weber se había colocado para cubrir la zona de la cámara acorazada. La única salida era a través del sótano, pero para llegar a la puerta del almacén, habría que pasar por delante de al menos 3 hombres armados. «Hay una cosa que no has tenido en cuenta», dijo Marcus, ganando tiempo. «¿Cuál?», preguntó Davidson. «Sarah Kellerman no se queda sentada tranquilamente en el juzgado. Ha estado documentándolo todo y tiene copias de todas las pruebas». La expresión de Davidson se ensombreció. «La señorita Kellerman ya no es un problema. Mis socios visitaron el juzgado hace una hora». La indiferencia con la que Davidson mencionó el destino de Sarah hizo que la visión de Marcus se nublara de rabia. Si la habían oído, si la habían matado por culpa de su investigación, encontraría la manera de hacérselo pagar, sin importarle las consecuencias. «Mientes», dijo Marcus. Collins sacó su teléfono y le mostró una fotografía a Marcus. El cuerpo sin vida de Sarah en lo que parecía ser la sala de conferencias del juzgado, con una nota de suicidio falsificada a su lado, en la que culpaba a la culpa por los crímenes de su padre de su decisión de acabar con su vida. «Muy convincente, ¿no crees?», dijo Carlin. «Una hija angustiada descubre que su padre estaba involucrado en un fraude bancario. No puede vivir con la vergüenza. El FBI encontrará su cuerpo junto con una confesión en la que admite que ella y tú fabricasteis pruebas para incriminar a líderes comunitarios inocentes». Marcus sintió que algo se rompía dentro de él. No solo su esperanza de sobrevivir a este encuentro, sino su fe en que la justicia era posible en un mundo en el que personas como Davidson podían actuar con total impunidad. «El dispositivo de grabación lo capturó todo», dijo Marcus en voz baja. «Aunque me mates, las pruebas existen». Davidson sonrió y levantó un pequeño dispositivo electrónico similar al que había utilizado Collins. «¿Te refieres a...?» «Esta transmisión hemos estado emitiendo nuestra propia señal en la misma frecuencia. Cualquiera que haya estado monitoreando tu cable ha estado escuchando una conversación muy diferente. Una en la que admites haber irrumpido en el banco, robado dinero y amenazado con inculpar a ciudadanos honrados a menos que te paguen para mantenerte callado». Marcus se dio cuenta de que habían estado varios pasos por delante de él desde el principio. El sheriff falso, el equipo de interferencia, las pruebas fabricadas. No se trataba de un encubrimiento desesperado por parte de delincuentes de un pueblo pequeño. Era una operación profesional con recursos y experiencia que sugerían conexiones con las principales agencias de inteligencia. «¿Alguna última palabra, señor Chen?», preguntó Davidson, asintiendo con la cabeza a Frank Weber. Weber levantó su escopeta y apretó el gatillo. Marcus cerró los ojos y pensó en Sarah, en Robert Kellerman, en todas las personas que murieron tratando de revelar la verdad sobre este lugar. Entonces, las luces del edificio se apagaron, sumiéndolos a todos en la oscuridad. La oscuridad solo duró unos segundos, antes de que se encendiera la iluminación de emergencia, proyectando inquietantes sombras rojas por todo el vestíbulo del banco. En ese breve momento de confusión, Marcus oyó una voz que hizo que su corazón se llenara de esperanza. «Agentes federales, todos al suelo ahora». La voz pertenecía a una mujer amplificada por un megáfono desde el exterior del edificio. A través de las ventanas, Marcus podía ver luces rojas y azules intermitentes y las distintivas letras blancas FBI en los chalecos tácticos de los agentes que tomaban posiciones alrededor del banco. El plan, cuidadosamente orquestado por Davidson, se desmoronaba rápidamente. Collins gritaba órdenes a sus hombres, pero la confusión provocada por la repentina llegada del FBI había alterado su coordinación. Frank Weber seguía apuntando con su escopeta a Marcus, pero miraba hacia las ventanas, tratando de evaluar la amenaza del exterior. «¿Cómo nos han encontrado?», preguntó Collins. «El equipo de interferencia debería haber bloqueado todas las comunicaciones». Marcus sintió una oleada de esperanza al darse cuenta de lo que había sucedido. La jueza Martínez no dependía únicamente de su cable federal. Tenía planes de respaldo.
En medio del caos, Marcus oyó otra voz familiar desde el exterior. Sarah Kellerman, muy viva, hablando a través de un megáfono. Soy Sarah Kellerman. Estoy a salvo y tengo todas las pruebas. Ríndanse ahora, y nadie más tendrá que morir. El rostro de Davidson se contorsionó de rabia al darse cuenta de que la fotografía que Collins le había mostrado a Marcus era falsa, diseñada para quebrantar su espíritu y hacerle rendirse. Sarah nunca había sido capturada, y las pruebas que habían intentado suprimir con tanto empeño ya estaban en manos federales. Mátalo ahora. Davidson le gruñó a Weber antes de que nos capturen vivos. Pero Weber ya no apuntaba con su escopeta a Marcus. En cambio, levantaba lentamente las manos por encima de la cabeza, con el arma apuntando hacia el techo. Frank, dijo Davidson, con confusión en lugar de ira en su voz. Weber miró directamente a Davidson, y cuando habló, su voz transmitía una autoridad que antes no tenía. Agente especial Frank Weber, División de Delitos Financieros del FBI. Quedan todos arrestados. La revelación golpeó la habitación como una fuerza física. Weber, el afable propietario de la ferretería que llevaba décadas formando parte de Cedar Falls, era en realidad un agente federal encubierto que llevaba años preparando un caso contra la conspiración. La ferretería era la tapadera perfecta, continuó Way, manteniendo su arma apuntando a los hombres de Davidson. Toda operación criminal necesita suministros, herramientas, equipo. Lleváis 15 años comprándome pruebas de vuestros propios delitos. Collins intentó alcanzar su arma, pero Weber fue más rápido. El disparo de la escopeta resonó en el vestíbulo del banco y Collins cayó al suelo, agarrándose el hombro y gritando de dolor. Los agentes federales están rodeando el edificio, anunció Weber a los conspiradores que quedaban. Dejen sus armas y ríndanse, o esto se convertirá en un asedio muy breve y muy desagradable. Los socios de Davidson se miraron entre sí con incertidumbre. Eran matones a sueldo, no socios ideológicos, y la perspectiva de morir por los delitos de otra persona no les atraía. Uno tras otro, comenzaron a soltar las armas y a levantar las manos. Pero el propio Davidson se mantuvo desafiante. De detrás del mostrador, sacó un dispositivo que parecía un mando para abrir la puerta del garaje. Si yo no puedo tener las pruebas, entonces nadie las tendrá, dijo, con el pulgar suspendido sobre un botón rojo. Este edificio está cableado con suficientes explosivos como para arrasar la mitad de la manzana. Marcus sintió que se le helaba la sangre. Davidson no estaba fanfarroneando. El hombre tenía los recursos y las conexiones para obtener explosivos militares y la desesperación necesaria para utilizarlos antes que enfrentarse a un proceso federal. También te matarás a ti mismo, dijo Marcus. Mejor eso que pasar el resto de mi vida en una prisión federal, respondió Davidson. He visto lo que les pasa a las personas que se cruzan en el camino de las organizaciones para las que trabajo. La muerte es la salida más fácil. Weber mantuvo su escopeta apuntando a Davidson, pero no podía arriesgarse a disparar mientras Davidson sostuviera el detonador. Déjalo, Davidson. No hay forma de escapar de este edificio. Ríndete y tal vez vivas para ver el juicio. No lo creo, dijo Davidson, y su pulgar comenzó a presionar el botón. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, otra voz rompió la tensión. Robert Kellerman salió de la zona de la cámara acorazada, más viejo y canoso que en las fotografías que Marcus había visto, pero muy vivo. Hola, Richard, dijo Kellerman con calma. Creo que es hora de que terminemos nuestra conversación de 1987. El pulgar de Davidson se congeló sobre el botón del detonador y su rostro palideció por la sorpresa. Estás muerto. Moriste en un accidente de coche hace 20 años. Estoy muy vivo, respondió Kellerman, acercándose con las manos visibles y vacías. He estado en el Programa Federal de Protección de Testigos, esperando el momento adecuado para testificar contra ti y tu organización. El FBI fingió tu muerte, dijo Davidson. Su voz se llenó de comprensión. Así es. Y durante 20 años he estado documentando todos los aspectos de tu operación. Cada asesinato que ordenaste, cada dólar que lavaste a través de mi banco. La voz de Kellerman transmitía el peso de 2 décadas de espera por la justicia. Los números de tus cuentas bancarias en Suiza, tus empresas ficticias en paraísos fiscales, tus contactos en la CIA. Tengo registros de todo. La mano de Davidson temblaba sobre el detonador al darse cuenta de que su imperio, cuidadosamente construido, se derrumbaba por completo.
No solo el FBI lo había estado vigilando durante años, sino que su principal víctima había estado reuniendo pruebas contra él todo este tiempo. Dame el detonador, Richard, dijo Kellerman con suavidad. Se acabó. El enfrentamiento en el vestíbulo del banco se prolongaba como un hilo de tortura, a punto de romperse. Davidson seguía sosteniendo el detonador, con el pulgar temblando sobre el botón que podía arrasar el edificio. Robert Kellerman se encontraba a 3 metros de distancia, hablando con la voz tranquila de un hombre que había pasado 20 años preparándose para ese momento. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, Richard, dijo Kellerman. Incluso en 1987, tenías planes de contingencia para tus planes de contingencia. Deberías haberte matado yo mismo, en lugar de confiar en esos idiotas para simular un accidente de coche, respondió Davidson, con el sudor brotando de su frente. Marcus se dio cuenta de que los agentes del FBI se movían con cautela por el edificio, posicionándose para un asalto coordinado. Pero con Davidson en posesión de un arma capaz de destruir el edificio, sus opciones eran muy limitadas. Dime una cosa, Richard, continuó Kellerman, dando un paso más hacia él. Cuando decidiste robar a familias normales para financiar tus operaciones encubiertas, ¿pensaste alguna vez en los niños que no podrían ir a la universidad porque sus ahorros habían desaparecido? ¿En los ancianos que perdieron sus fondos de jubilación? Ahórrame el sermón moral, Robert. Ambos sabemos que esto era más grande que un banco de pueblo. El dinero que movimos evitó guerras, derrocó gobiernos hostiles, protegió los intereses estadounidenses en todo el mundo. ¿Los intereses estadounidenses o tu cuenta bancaria? La risa de Davidson fue amarga. ¿Crees que se trataba de ganancias personales? La operación de la CIA nos pagó comisiones por la gestión, nada más. El dinero real provenía de proporcionar los mismos servicios a cárteles de la droga, traficantes de armas, cualquiera con suficiente dinero en efectivo para que valiera la pena. La confesión era exactamente lo que necesitaba el FBI. Cada palabra estaba siendo grabada por múltiples dispositivos, construyendo un caso irrefutable contra Davidson y su organización. Pero primero tenían que sobrevivir a los siguientes minutos. Marcus se había ido acercando lentamente a la puerta del sótano con la esperanza de proporcionar a los agentes federales otro punto de entrada. Mientras se movía, se dio cuenta de algo que Davidson había pasado por alto al centrarse en Kellerman. Frank Weber se estaba colocando en posición para disparar, utilizando el teleunter como cobertura. Lo bueno de la operación, continuó Davidson, era que a nadie le importaba un banco en quiebra en una ciudad moribunda. Podíamos procesar cientos de millones de dólares a lo largo de los años, y los reguladores federales nunca lo miraban 2 veces. Hasta que encontré el segundo juego de libros, dijo Camp. Kellerman, hasta que encontraste documentos que nunca debías haber visto, corrigió Davidson. Documentos que podrían haberme enviado a una prisión federal de por vida. Documentos que te enviarán a una prisión federal de por vida, respondió Kellerman. He tenido 20 años para organizar las pruebas, Richard. Cada transacción, cada pago, cada asesinato que ordenaste para proteger tu operación. La expresión de Davidson pasó de la desesperación al frío cálculo. Incluso si testificas, incluso si el FBI tiene registros, nunca atraparás a las personas que realmente importan. Yo era un directivo de nivel medio. Las personas que autorizaron esta operación, que proporcionaron la protección política, me sacrificarán sin dudarlo y saldrán impunes. Quizá, admitió Kellerman, pero al menos las familias a las que robaste recuperarán su dinero. Al menos las personas a las que asesinaste tendrán justicia. Marcus podía ver que la estrategia de Kellerman estaba funcionando. Al mantener a Davidson hablando, estaba ganando tiempo para que el FBI se posicionara mientras construía el caso más sólido posible en la grabación. Pero también podía ver que Davidson se estaba agitando cada vez más, con el pulgar peligrosamente cerca del botón detonador. A través de las ventanas, Marcus vio a Sarah Kellerman de pie detrás de los vehículos del FBI, con un chaleco antibalas y hablando por una radio. Estaba coordinando con los agentes federales, utilizando su conocimiento de la distribución del edificio para ayudarles a planificar su asalto. Última oportunidad, Richard. Robert Kellerman dijo, deja el detonador y ríndete. Ayúdanos a desenmascarar a tus superiores y tal vez vivas lo suficiente para ver algún tipo de reducción de la pena. Davidson entrecerró los ojos mientras calculaba sus opciones. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía, Robert?
Tu hija se puso en contacto conmigo hace 2 años. La compostura de Kellerman se resquebrajó ligeramente. ¿Qué? Sarah vino a mí con preguntas sobre tu muerte. Sospechaba que no había sido un accidente. Quería saber si yo había oído algo que pudiera ayudarla a comprender lo que realmente había sucedido. Mientes. Le dije que lo investigaría, que la ayudaría a descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Ella confiaba plenamente en mí. La sonrisa de Davidson era fría y depredadora. Si hubiera sido un poco menos curiosa, podría haber vivido para ver su boda la próxima primavera. La declaración tenía claramente la intención de provocar a Kellerman para que cometiera un error, pero tuvo el efecto contrario. En lugar de perder el control, la voz de Kellerman se volvió aún más tranquila, más concentrada. Sarah está viva, Richard. Ahora mismo está fuera de este edificio, ayudando a los agentes federales a arrestar a tus socios. Imposible. Mi gente confirmó la muerte. Tu gente confirmó lo que queríamos que confirmaran. El agente Weber intervino desde detrás del mostrador. La protección de testigos federal se extiende a los familiares directos cuando es necesario. Davidson palideció al darse cuenta de que su información era errónea, que había perdido su ventaja, que todo lo que creía sobre su control de la situación era una ilusión. En ese momento de conmoción, Weber disparó. El disparo de la escopeta resonó en el vestíbulo del banco como un trueno, pero la puntería de Weber había sido precisa. Los perdigones impactaron en la mano de Davidson, que sostenía el detonador, y el dispositivo salió volando por el suelo de mármol. Davidson gritó de dolor y rabia, agarrándose los dedos destrozados mientras la sangre salpicaba el mostrador. Marcus se lanzó a por el detonador, deslizándose por el suelo resbaladizo, mientras los agentes del FBI irrumpían simultáneamente por todas las entradas. El dispositivo se deslizó bajo un escritorio, y Marcus se arrastró tras él mientras los disparos estallaban a su alrededor. Los socios restantes de Davidson habían decidido luchar en lugar de rendirse, y el vestíbulo del banco se convirtió en una zona de guerra. Robert Kellerman se había refugiado detrás de una columna de mármol, pero Marcus pudo verlo sacar un pequeño dispositivo que parecía un mando para abrir la puerta del garaje, idéntico al que Davidson había estado sosteniendo. «Agentes federales, pónganse a cubierto», gritó Kellerman. «Detonador secundario». La sangre de Marcus se heló al darse cuenta de que Davidson había dicho la verdad sobre los explosivos. Aunque el detonador principal estuviera destruido, los detonadores secundarios aún podían arrasar el edificio. Pero en lugar de activar el dispositivo, Kellerman lo estaba desactivando sistemáticamente, con los dedos moviéndose, con la seguridad de alguien que comprendía perfectamente el mecanismo. 20 años en el programa de protección de testigos. Kellerman llamó a Marcus por encima del ruido de los disparos. «Me enseñaron mucho más que las normas bancarias». El agente Weber avanzaba metódicamente por el vestíbulo, eliminando uno a los hombres de Davidson con su escopeta. El equipo táctico del FBI tenía un entrenamiento y un equipo superiores, y la batalla se estaba decantando rápidamente a su favor. Pero el propio Davidson había desaparecido, aparentemente escapando durante la confusión inicial. Marcus encontró el detonador principal debajo de un escritorio y lo examinó cuidadosamente. El dispositivo estaba dañado, pero aún funcionaba, con una pantalla digital que mostraba una cuenta atrás que de alguna manera se había activado durante la lucha. 12 minutos y contando. Weber Marcus gritó levantando el detonador. «Esta cosa todavía está armada». Weber miró el dispositivo y palideció. «¡Todos fuera! Evacuación del edificio ahora mismo». Pero Kellerman negó con la cabeza, todavía trabajando en su dispositivo secundario. «Los explosivos están distribuidos por los cimientos. Si este edificio se derrumba, arrasará el juzgado, la biblioteca y la mitad del bloque residencial». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Weber. Marcus comprobó la cuenta atrás. 11 minutos y 40 segundos. «¿Puedes desactivarlo?». Kellerman levantó la vista de su dispositivo. «Quizás, pero necesito acceder al panel de control principal y Davidson probablemente lo tenga en su ruta de escape». Marcus pensó en la distribución del edificio, los túneles del sótano, los lugares donde alguien podría esconder una cantidad significativa de explosivos, los túneles de vapor. «Está utilizando la misma ruta que Sarah y yo tomamos para escapar». Weber asintió con gravedad. «Lleva a 2 agentes y encuéntralo. Yo coordinaré la evacuación». Marcus condujo a los agentes del FBI a través del sótano
y hacia el sistema de túneles, siguiendo el mismo camino que había tomado con Sarah, lo que parecía días atrás. Pero esta vez se movían con la urgencia de personas que intentaban evitar una catástrofe que mataría a cientos de personas inocentes. Los túneles ya no estaban vacíos. Marcus podía oír voces delante, resonando en las paredes de ladrillo, con el sonido hueco de personas moviéndose a través de espacios confinados. Al parecer, Davidson no viajaba solo. Tenía socios que le ayudaban a escapar, probablemente hacia un vehículo situado en una de las otras salidas del túnel. «¡Agentes federales!», gritó uno de los hombres del FBI. «¡Ríndanse ahora y nadie más tendrá que morir!». La respuesta fue inmediata. Disparos que rebotaron en las paredes del túnel y obligaron a los agentes a lanzarse al suelo para protegerse. Marcus se pegó a los ladrillos húmedos y escuchó el sonido de pasos que se alejaban. «Se dirigen a la salida del juzgado», dijo Marcus, recordando la disposición del túnel. «Si llegan a la calle, se habrán escapado». Pero mientras perseguían a Davidson por los estrechos pasadizos, Marcus empezó a oler algo que le revolvió el estómago. Un olor químico que sugería que también se habían colocado explosivos en todo el sistema de túneles. Davidson no solo planeaba destruir el banco, iba a derribar toda la infraestructura subterránea del centro de Cedar Falls. Delante, los sonidos de la huida se detuvieron abruptamente. Marcus podía oír voces discutiendo, aunque las palabras no se entendían a esa distancia. Entonces, un único disparo resonó en los túneles, seguido del sonido de algo pesado golpeando el suelo. Cuando llegaron a la salida del túnel del juzgado, encontraron el cuerpo de Davidson tendido en el suelo del ladrillo, con una pistola humeante junto a su mano extendida. Al parecer, había preferido suicidarse antes que ser capturado, pero su muerte creó un nuevo problema. Sin él, no tenían forma de desactivar los explosivos. Marcus miró su teléfono. Faltaban 7 minutos para la detonación y no estaban más cerca de evitar la catástrofe. Pero junto al cuerpo de Davidson había un maletín que antes no estaba allí. Y dentro de él, Marcus pudo ver lo que parecía ser un panel de control maestro con docenas de interruptores y pantallas LED. Uno de los agentes del FBI ya estaba examinando el dispositivo. Podía controlar toda la red, pero no sabía la secuencia para desactivarlo. Marcus pensó en todo lo que había aprendido sobre Davidson, en la forma metódica en que había operado durante décadas. «Prueba con la fecha», dijo. El 15 de marzo de 1987, el último día que Robert Kellerman trabajó en el banco. El agente introdujo la secuencia 036587. Las pantallas LED parpadearon y una a una comenzaron a cambiar de rojo a verde. La cuenta atrás del detonador de Marcus se detuvo en 4 minutos y 37 segundos, y luego comenzó a parpadear en letras verdes sobre ellos a través del sótano del juzgado. Marcus podía oír cómo los sonidos de la evacuación se ralentizaban a medida que los agentes federales confirmaban que la amenaza había sido neutralizada. Habían evitado un desastre que habría arrasado el centro de Cedar Falls y matado a todos los habitantes de los bloques circundantes. Pero al salir de los túneles, Marcus se dio cuenta de que su calvario estaba lejos de terminar. Davidson había dicho la verdad sobre ser un directivo de nivel medio en algún lugar de Washington. Personas poderosas se estaban enterando de que sus secretos cuidadosamente protegidos estaban a punto de ser revelados en un tribunal federal. Las detenciones comenzaron al amanecer del día siguiente. Marcus observó desde la ventana de su hotel cómo los agentes del FBI se movían por Cedar Falls como en una operación militar de precisión, deteniendo a todas las personas cuyos nombres aparecían en los meticulosos registros de Robert Kellerman. Betty Morrison fue arrestada en su oficina inmobiliaria mientras intentaba destruir documentos. Frank Weber, el verdadero Frank Weber, no el agente del FBI que había asumido su identidad años atrás, fue encontrado en el aeropuerto del condado intentando subir a un jet privado con destino a un país sin tratado de extradición. El sheriff Collins, a pesar de su herida de bala, fue acusado de conspiración para cometer asesinato y crimen organizado federal desde su cama de hospital. Pero los arrestos no se limitaron a Cedar Falls. Marcus vio en las noticias las redadas simultáneas en Washington, Nueva York y Miami, ya que los fiscales federales utilizaron la organización de Davidson como hoja de ruta para una conspiración mucho mayor. Funcionarios de la CIA, administradores del Departamento de Estado y contratistas de defensa
que habían utilizado los servicios del banco se enfrentaban a cargos que podían acarrearles cadena perpetua. El juez Martínez había convertido el juzgado en una oficina temporal del FBI, con agentes procesando pruebas y coordinándose con fiscales de múltiples jurisdicciones. Marcus se encontró en el centro de la operación, ayudando a explicar documentos y conexiones que solo él había visto de primera mano. Los registros de las cuentas bancarias suizas son especialmente perjudiciales, le explicó el agente Weber a Marcus mientras tomaban un café en la cafetería del juzgado. Davidson llevaba registros detallados de todas las transacciones, aparentemente como seguro contra sus socios. Estamos rastreando más de $200 millones en transferencias ilegales. Marcus sacudió la cabeza con asombro. Todo ese dinero y Cedar Falls sigue siendo una ciudad moribunda. Eso es porque el dinero nunca se quedó aquí. Se blanqueó a través del banco y se trasladó al extranjero en cuestión de horas. La economía local nunca se benefició de nada de eso. Sarah Kellerman apareció en la puerta de la cafetería, con aspecto cansado pero aliviada por primera vez desde que Marcus la conoció. Había pasado la mañana siendo interrogada por agentes federales y por fin había podido contar toda la historia de su búsqueda de 20 años para comprender la muerte de su padre. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó Marcus cuando se unió a ellos en la mesa. Mejor de lo que esperaba. Es extraño. Pasé tantos años preguntándome qué le había pasado realmente a mi padre. Y ahora que sé la verdad, no sé muy bien cómo sentirme al respecto. Robert Kellerman había sido liberado del programa de protección de testigos y se alojaba en un hotel seguro mientras los marshals federales evaluaban las amenazas a su seguridad. El reencuentro con su hija había sido emotivo, pero complicado. 20 años de separación habían creado una brecha que llevaría tiempo salvar. «Quiere verte», le dijo Sarah a Marcus, «para agradecerte personalmente lo que hiciste». Marcus no estaba seguro de merecer ningún agradecimiento. Su investigación había estado motivada más por la curiosidad y la obstinada determinación que por cualquier noble deseo de justicia. Pero la sonrisa de Sarah sugería que sus motivaciones importaban menos que sus resultados. «Hay algo más», dijo el agente Weber, sacando una gruesa carpeta. «Los fondos recuperados serán considerables. Entre las cuentas suizas, las empresas ficticias nacionales y los activos incautados, esperamos recuperar la mayor parte de lo que se robó a lo largo de los años. ¿Qué pasará con eso? La ley federal exige que los fondos robados se devuelvan a sus legítimos propietarios o a sus herederos. Los registros de clientes del banco desde 1987 están muy completos. Gracias a la minuciosidad de su padre», dijo Weber a Sarah, «la mayoría de las familias que perdieron dinero serán indemnizadas íntegramente, más los intereses». Marcus pensó en el impacto económico que tendría devolver millones de dólares a personas que habían perdido la esperanza de volver a ver sus ahorros. Las familias que habían luchado durante décadas porque sus ahorros habían desaparecido, se encontrarían de repente en una situación de seguridad financiera. «¿Qué pasa con el edificio del banco?», preguntó Marcus. El agente Weber sonrió. «Oficialmente sigue siendo suyo. Lo compró legalmente y su propiedad no se ve afectada por lo que ocurrió en su interior. La pregunta es si quiere conservarlo». Marcus miró por la ventana el viejo edificio de ladrillo que había dado inicio a toda esta aventura. La puerta rota de la cámara acorazada había sido reparada. La sangre había sido limpiada de los suelos de mármol, pero el edificio seguía transmitiendo una gran carga histórica y secretos. «He estado pensando en eso», dijo Marcus. «Sarah, ¿qué te parecería convertirlo en un centro comunitario? Un lugar donde la gente pueda aprender sobre finanzas y quizá recibir ayuda para crear pequeñas empresas». Los ojos de Sarah se iluminaron. Una forma de honrar a las personas que resultaron perjudicadas por lo que ocurrió aquí. Algo así. El agente Weber asintió con aprobación. El gobierno federal podría estar interesado en financiar un proyecto así. Las iniciativas de reconstrucción de la comunidad tienen prioridad, especialmente en casos como este. Mientras hablaban sobre las posibilidades para el futuro del edificio, Marcus se dio cuenta de que su plan original de encontrar un refugio temporal se había convertido en algo mucho más grande. Sin quererlo, se había convertido en parte de la historia de Cedar Falls, conectado con su pasado y responsable de ayudar a dar forma a su futuro. El letrero restaurado del banco, que había estado colgado torcido durante 20 años, estaba siendo enderezado por los trabajadores mientras ellos observaban. Pronto se leería: Centro Comunitario de Cedar Falls. En lugar de First National Bank,
lo que marcaba la transformación de un símbolo de corrupción en algo que realmente podía ayudar a la gente. Hay una cosa más, dijo Sarah en voz baja. Mi padre quiere quedarse en Cedar Falls. Después de 20 años fuera, dice que este sigue siendo su hogar. Marcus entendía ese sentimiento. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del peligro, el miedo y la incertidumbre, Cedar Falls también era su hogar. 6 meses después, Marcus estaba de pie en el vestíbulo renovado de lo que ahora era el Cedar Falls Community Center, observando a Sarah impartir una clase de educación financiera a un grupo de adolescentes que estaban aprendiendo a llevar sus primeras cuentas corrientes. Los suelos de mármol brillaban bajo la nueva iluminación, y las antiguas ventanillas de caja se habían convertido en mostradores de información donde los residentes podían obtener ayuda para todo, desde préstamos para pequeñas empresas hasta solicitudes de ayuda financiera para la universidad. La transformación no había sido fácil. Los fondos federales habían cubierto las renovaciones básicas, pero convertir un banco en desuso en un centro comunitario en funcionamiento requirió innumerables horas de trabajo voluntario y una planificación cuidadosa. Marcus se había volcado en el proyecto con la misma determinación que le había llevado a abrir la cámara acorazada, aprendiendo carpintería y electricidad junto a residentes veteranos que al principio lo habían mirado con recelo. Robert Kellerman trabajaba en la recepción 3 días a la semana, ayudando a la gente a navegar por el laberinto de las reclamaciones de indemnización federal relacionadas con el escándalo bancario. Sus 20 años en el programa de protección de testigos lo habían envejecido, pero volver a Cedar Falls y reencontrarse con su hija le había devuelto parte de la vitalidad que Marcus reconocía en las viejas fotografías. Los Henderson volverán de Florida el mes que viene, le dijo Kellerman a Marcus mientras caminaban por el nuevo laboratorio de informática del centro. Su cheque de indemnización era suficiente para recomprar su antigua casa y aún le sobraba dinero para la jubilación. ¿Y Agnes? ¿Va a volver de California? Lo está pensando. Su artritis ha mejorado con el clima más cálido, pero echa de menos los jardines de aquí. Sarah ha estado tratando de convencerla de que nos vendría bien su ayuda con el nuevo proyecto de huerto comunitario. A través de las ventanas, Marcus podía ver al equipo de construcción trabajando en el huerto comunitario que ocuparía el espacio donde antes estaba el aparcamiento del banco. El diseño incluía bancales elevados para jardineros mayores, caminos accesibles para sillas de ruedas y un invernadero donde los residentes podrían plantar durante todo el año. El sonido de las risas de los niños atrajo la atención de Marcus hacia el antiguo sótano del edificio, que se había convertido en un centro juvenil. El espacio donde se había escondido de los hombres de Davidson ahora albergaba programas extraescolares, sesiones de tutoría y una pequeña biblioteca donde los niños podían hacer los deberes mientras sus padres asistían a clases nocturnas en el piso de arriba. «Penny, ¿qué opinas?», preguntó Sarah, uniéndose a Marcus junto a la ventana. Se había tomado un permiso en la biblioteca para ayudar a gestionar el centro comunitario, aunque tenía pensado volver a su antiguo trabajo una vez que el centro estuviera en pleno funcionamiento. «Solo pienso en lo diferente que se siente este lugar ahora», dijo Marcus. «Hace 6 meses estaba lleno de secretos y sombras. Ahora está lleno de esperanza», sonrió Sarah, siguiendo su mirada hacia la construcción del jardín. «Mi padre dice que el edificio parece más ligero ahora, como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de cómo han salido las cosas?». Sarah consideró la pregunta seriamente. «Pasé 20 años preguntándome qué le había pasado realmente a mi padre, cargando con la ira y la sospecha que afectaban a todas mis relaciones. Descubrir la verdad fue doloroso, pero también liberador. Por fin puedo seguir adelante en lugar de estar atrapada en el pasado». La puerta principal sonó cuando el agente Weber entró, llevando una carpeta que Marcus reconoció como del tipo que se utiliza para los asuntos oficiales del FBI. Rivers se había quedado en Cedar Falls como enlace entre los fiscales federales y los esfuerzos de compensación en curso, aunque los rumores sugerían que en realidad estaba disfrutando de la vida en un pueblo pequeño más de lo que esperaba. «Buenas noticias», anunció Weber, uniéndose a ellos junto a la ventana. «Se ha localizado y congelado la última de las cuentas suizas de Davidson. La recuperación total supera ahora los $300 millones. Marcus silbó suavemente. «Eso es más de lo que pensábamos que se había robado. Intereses y ganancias de inversiones durante 20 años», explicó Weber.
Davidson era muchas cosas, pero era un excelente administrador del dinero. Las familias que perdieron sus ahorros van a recibir mucho más de lo que depositaron originalmente. ¿Qué pasa con el dinero que no se puede devolver?, preguntó Sarah. Algunos de los depositantes originales han fallecido y sus familias se han mudado. Los fondos no reclamados se destinan a un fondo de desarrollo comunitario. Weber dijo que Cedar Falls dispondrá de recursos para mejorar las infraestructuras, los programas educativos y el desarrollo económico durante las próximas décadas. Marcus miró a su alrededor, al bullicioso centro comunitario, a los adolescentes que aprendían a elaborar presupuestos, a los ancianos que recibían ayuda con los trámites de Medicare, a los niños que trabajaban en proyectos artísticos en el sótano. El edificio que en su día había sido un monumento a la corrupción se había convertido en un símbolo de renovación y esperanza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi la noticia sobre Cedar Falls. Orgullosa de lo que has logrado. Marcus sonrió al reconocer que el mensaje era de Martha, su antigua socia, cuya traición le había llevado a emprender el viaje de senderismo que le había llevado a Cedar Falls. Su startup había fracasado hacía 6 meses y, según amigos comunes, ahora trabajaba como desarrolladora junior para la empresa de otra persona. ¿No te arrepientes?, preguntó Sarah. Al darse cuenta de su expresión, Marcus miró una vez más alrededor del centro comunitario y luego a Sarah, cuya sonrisa prometía un futuro que estaban construyendo juntos. En absoluto, dijo, deslizando el primer recibo de depósito del programa de ahorro comunitario reabierto en la antigua caja fuerte, que ahora servía como cápsula del tiempo para que las generaciones futuras la descubrieran. En el exterior, el letrero restaurado decía, Centro Comunitario de Cedar Falls, construyendo esperanza desde 2025. Y debajo, los niños jugaban en los jardines donde antes se habían enterrado secretos.